Hola, venía de hacer unas lecturas y quisiera compartir algunas reflexiones con quien quisiera ver pues este video. La lectura que yo hice fue de un libro en francés que se llama Sagesse, que significa sabiduría. Y encontré algunas notas, hice unas notas sobre algunos fragmentos del libro. El libro está organizado según acciones del vivir del ser humano. Los romanos eran un poco más pragmáticos que los griegos, estaba más relacionada su filosofía al vivir, más que al filosofar o al pensar, digamos. Entonces reflexionaba mucho el vivir. Y me encontré con un capítulo que se llama Agir, que en español significaría actuar. Y entonces me encontré con unas partes bastante impresionantes, digamos, ¿no? Y sí quisiera compartir estos fragmentos que encontré del libro y que me llamaron mucho la atención. Hay dos personajes en la historia de esta sección de la filosofía romana que me impresionaron, que son los Gracchus. Hay dos hermanos, Tiberius Gracchus y Caius Gracchus. ¿Y por qué me impresionaron bastante? Fue porque ambos son luchadores sociales, son tal vez de los primeros revolucionarios que existieron, inclusive anteriores a Jesucristo, ¿no? Las personas de izquierda lo consideramos a Jesucristo un revolucionario también, un subversivo. Pero estas dos personas vivieron 150 años antes de Jesucristo, ambos hermanos Gracchus, Tiberius y Caius. Y veo también algunos símiles con lo que hemos vivido en estos años de persecución política en Ecuador y en Latinoamérica de las izquierdas, ¿no? Estos dos hermanos son perseguidos igual por sus ideas y por sus acciones. La idea es que Tiberius, él era tribuno de la plebe. Los tribunos de la plebe eran elegidos por la gente del pueblo, por los plebeyos, que eran romanos libres que podían votar. Entonces votaban a sus representantes para el Senado. El mismo hecho de que existieran ya era una revolución, porque fueron los plebeyos que se amotinaron contra Roma para que les dieran el derecho a elegir a sus propios representantes. Entonces Tiberius, que era un tribuno de la plebe, él propuso tal vez la primera ley de reforma agraria, ¿no? Él quería repartir las tierras que no estaban utilizadas, se las repartiese a la plebe. Y la ley fue votada, la ley se ganó en el Senado y Tiberius era aclamado por la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que él gana las elecciones de tribuno una vez más, la gente lo adora. Al mismo tiempo ya también él llama la atención a su hermano Caius para que también ingrese a la política. Caius también forma parte del Senado, también es tribuno de la plebe. Ambos también eran militares y políticos, habían estado en un par de guerras y bueno, eran aclamados por el pueblo por esta ley. Pero ¿qué sucede? Que la ley también no se llevó a término porque no fue aplicada completamente, fue aplicada solo parcialmente. Entonces hubo muchos problemas, se hace casi una guerra civil y sucede que comienzan a pasar cosas muy parecidas a lo que ha sucedido en estos últimos años en Ecuador. O sea, la revolución ciudadana que hizo tantas cosas buenas por el pueblo ha sido perseguida todos estos años y perseguida infamemente, hay que decirlo. Pero se parece muchas cosas a lo que pasó en este periodo de la historia romana, porque Tiberius es perseguido bueno, en ese tiempo, bueno, por sus contrarios, porque no podríamos hablar que había periódicos o medios, pero había
algo que inclusive también se ha retomado, las placas del honor o del deshonor, que también se utilizaban en Roma para vilipendiar o para enaltecer a ciertas personas. Y Tiberius es difamado en varias de esas placas, ¿no? Y comienza una campaña en contra de Tiberius que es muy parecida a las campañas mediáticas que tenemos ahora. Y tal es la campaña que la gente comienza a cambiar de opinión. Y en una de esas Tiberius ya no logra llegar al Senado. Y entonces comienza la destrucción